Bienvenidos a su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico, una respuesta real, de gobierno real, diseñada por el Creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, continuando con nuestra programación para este jueves, para esta tarde, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, tiene una invitada especial en el día de hoy también, como siempre lo ha hecho. Así es que bueno, vamos a dejar que el doctor Molina sea quien nos presente su invitada. Así que, doctor Molina, bienvenido usted también. Gracias, Jorgito. Un placer estar con todos los seguidores de la emisora y los seguidores de este programa sobre gobierno civil bíblico. En este programa, nosotros proponemos la propuesta, valga la redundancia, de Dios, de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Y como todos saben, este sistema de gobierno propuesto en la Biblia es el sistema de gobierno de república. Y aquí pues tratamos de enseñar qué es un sistema de república, cómo funciona, cuál es su poder, cuál es su fuerza, dónde está el éxito y cómo se debe aplicar en las diferentes esferas de la sociedad. Pues hoy como de costumbre, como las sanas costumbres, tenemos una invitada especial, de lujo diría yo, que pocos programas se dan el privilegio de tener una persona como ella. Su nombre es Rubiela Vaca Castilla. Ella es colombiana, pero trabaja en África. El tema de hoy es África y la educación. Ella está en África trabajando específicamente en Guinea Ecuatorial. Y vamos a conocer de Guinea Ecuatorial, por qué trabaja allá, ella, qué proyecto desarrolla y aún, de pronto, cómo ustedes que nos escuchan, que nos va a ver en el futuro, cómo se puede involucrar en este proyecto de educación para África. Bienvenida, Rubiela. Muchas gracias. Es un gusto también poder estar aquí hoy con ustedes y bueno, ya contaremos las cosas que Dios está haciendo en el continente africano y en especial en Guinea Ecuatorial. Muy bien. Pues como les digo, entonces hoy cambiamos de continente, ¿no? Todo lo que ocurre en el continente americano, pasamos al continente africano. En África hay varias Guineas. Cuando yo entiendo, hay 3 Guineas. ¿Es verdad así, Rubiela? Sí, está Guinea-Bissau, Guinea-Conakry y Guinea Ecuatorial. Muy bien, tú trabajas en Guinea Ecuatorial. Pero Sí. la semana pasada, creo que fue hace como 10 días, hubo un anuncio que salió por ahí que dice que hubo un golpe de Estado en Guinea Conakry. Fue allí donde hubo Sí. un golpe de Estado. Los militares bajaron el gobierno de el que estaba ahí presidiendo ya casi por 10 años. Y más o menos esa es la dinámica de África y de las Guineas, porque se dan golpes de Estado, hay un gobierno tiránico, despótico, pero vamos a conocer de ti, Rubiela. Antes de hablar de África y del gobierno de África, hablemos de ti. ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Por qué una colombiana se desafía a ir a África y cuánto tiempo está ya en África? Muy bien, gracias. Bueno, contarles de que sí soy colombiana, aunque algunos piensan que no. Soy de norte de Santander. Nací en un pueblo pequeñito de norte de Santander llamado El Tarra, que lamentable es el caso que pues allí la situación es bastante difícil en cuanto a seguridad por la guerrilla y toda esta cuestión del Catatumbo. Pero bueno, así es donde Dios nos permite nacer y es un honor pues ser colombiana. Y bueno, parte de mi crianza fue en diversos lugares de Colombia, en el Cesar, en Codazzi. Viví unos años cuando era pequeña, llegué allá cuando tenía 3 años. A los 5 años llegué a Fortuna, Arauca, que también me siento muy contenta y bendecida por haber llegado a ese pueblo, que en aquel entonces pues era un pueblo muy insignificante, pequeñito, su mayoría de casas
eran de tabla, solo había una casa de 2 pisos, pero en el transcurso de los años amamos mucho este pueblo y lo hemos visto crecer y ser maravilloso. Y un pueblo que también trae mucha bendición a Colombia. Y a la edad de 16 años llegué a Cúcuta, donde pues Dios me dio el privilegio de ser santanderiana. Entonces, allí en Cúcuta, pues tuve la oportunidad también de conocer a Ricardo Molina en un congreso que se hizo acá en Bucaramanga. Y en ese tiempo, pues yo ya había recibido el llamado a la obra misionera. Ya Dios me había puesto en mi corazón África, solo que pues no sabía cómo llegar hasta allá, ni cuáles eran los pasos, ni estrategia, ni cuál de los 54 países de África tenía que ir. Entonces, en este congreso de jóvenes se habló de una escuela misionera y tomé la decisión de hacer la escuela. Así que en el año 91, el 13 de julio del año 91, pues digamos que inicié mi trabajo misionero. Entonces vine a Bucaramanga, hice la escuela de misiones y la escuela transcultural y luego regresé un tiempo a Cúcuta a trabajar con la iglesia local y bueno, también estuve pastoreando en esos tiempos hasta que en el año 98, el 10 de octubre, llegué a Guinea Ecuatorial, pero esos son procesos que tenemos que vivirlo con Dios. Es un proceso de fe, de confianza en el Señor, de dar pasos, ¿no? A lo incierto, pero confiando en Dios, porque en ese tiempo pues no había la facilidad que hay ahora del internet, que ya uno puede navegar por vía satelital sin ir a esos lugares. En aquellos tiempos era lo que uno pues encontraba en una enciclopedia, pues esa era toda la información. Así que con la información de una enciclopedia llegué a África creyéndole a Dios, con muchos temores, sí, porque es natural tener los temores, pero lo que no es natural es tener temor y no dar los pasos confiando en Dios. Entonces, cuando nos arriesgamos, es un riesgo de confiar en Dios, aunque es un riesgo seguro, ¿no? No es un riesgo fracasado, sino un riesgo seguro, es un riesgo que Dios espera que lo hagamos, porque si yo me quedo en mi lugar de confort, nunca iré a estos lugares que Dios está esperando que yo vaya. Y para mí fue un gozo llegar a África y ver que eso era lo que yo quería. Cuando llegué allá dije, sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero. Me sentí muy a gusto en medio de los africanos. Y era como estar en Colombia, porque ya había estado unos meses en el Chocó y llegar a Guinea Ecuatorial fue como sentirme otra vez en Colombia. No me sentí tan ajena ni tan extraña. No sé si era que anhelaba tanto llegar. Vamos a explicar un poquito de eso porque tú dices te sientes como en Colombia, pero también hay una variante ahí, porque Sí. Guinea Ecuatorial es el único país de África de habla hispana. Sí, esa era como lo que más me confortaba para llegar al corazón de las personas, ¿no? Porque es muy importante el idioma para poder hablar la palabra de Dios en un lenguaje que llegue al corazón. Entonces, por eso fue para mí un gozo poder entender que se hablaba el español. Aunque claro, tiene sus variantes. A veces la gente me pregunta, ¿y cómo hablan ellos el español? Entonces yo les digo que el español de Guinea Ecuatorial es como un español de España, pero hablado por un costeño. Entonces es como fuera de lo común, ¿no? Entonces, sin embargo, para mí fue es un muy bonito español llegar allá. fuerte, ¿no? Fuerte y con un vocabulario limitado, ¿no? Un sentido. Sí, sí, sí. Porque ellos también Pero hablan, fuera de español, ¿qué más hablan? Hablan su lengua de la tribu. Hablan su lengua de bueno, la tribu. hay 7 tribus, hay 7 grupos étnicos y cada tribu habla su lengua natal, su lengua materna prácticamente. Y
el oficial, la lengua oficial en que se hacen las reuniones, documentos, los programas de radio, de televisión, cualquier tipo de documentación, todo se hace en español. Y como segunda lengua es el francés, también se habla el francés, y el portugués sería la tercera lengua oficial del país, más las 7 lenguas de cada tribu. Sería como Bueno, un total de 10 lenguas. eso sería en Guinea Ecuatorial, porque en los otros Sí, países de África, donde no hablan español, sino que hablan francés, inglés, hablan árabe. inglés, árabe y sus lenguas tribales. Entonces, el lenguaje oficial de ahí en adelante es el inglés, ¿no? Pero en Sí. Guinea Ecuatorial, el lenguaje oficial es el español. A ver, Rubiela, en Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial también es un país chiquito, ¿cuánta gente hay en Guinea? Bueno, cuando yo llegué en el año 98 era 475,000 personas, no alcanzaba ni a medio millón. Pero en 20 años, son ya más de 20 años en África, en estos tiempos ya está en una población de 1.200.000 habitantes. Wow, es un país como sea pequeño, Sí, de habla hispana, y ya tú tienes 23 años, ¿sí? 23 años en África. Eso es bastante, sí. bastante. Entonces, ahorita hablemos, o sea, tú tienes toda la autoridad para hablar de África. Has vivido allá, vives allá, desarrollas un trabajo específico allá. Pero antes de hablar de tu trabajo en África, hablemos del gobierno, porque tu trabajo tiene que ver mucho con cómo se afecta la forma de gobierno. ¿Qué tipo de gobierno se desarrolla ahí en África o en Guinea? Bueno, en Guinea Ecuatorial, voy a hablar un poquito el trasfondo político de Guinea. Y es que Guinea estuvo bajo la colonia española por 200 años. Luego alcanzó su independencia en el 67. Y en aquel tiempo que tomó la presidencia, por primer presidente de Guinea fue Macías Nguema, pero ese señor transformó su gobierno en una dictadura, un régimen fuerte de masacres, persecuciones, encarcelamiento, desaparición de personas y un tiempo muy sangriento. Entonces, eso marcó la historia de Guinea Ecuatorial, una historia dolorosa, una historia triste. Pero en aquellos tiempos, uno de sus sobrinos, que era el general del ejército, al ver esta situación, pues dio un golpe de estado y tomó el mando y, bueno, le hizo, bueno, un juicio de guerra y se le sentenció a pena de muerte. Entonces, este golpe de estado fue en el 79, en el año 79. Y desde esa época se ha perpetuado en el poder. Wow. Entonces, estamos hablando de un gran tiempo, supuestamente que es un país democrático, pero en la realidad la democracia es como más bien en la letra, ¿no? No en la práctica, porque es un gobierno que siempre le da la victoria a una misma persona, ¿no? Entonces ya es O como un sea, poco dudoso. practican la elección, pero siempre gana el mismo. Sí, Eso así es. me suena muy parecido a algo por aquí cercano en Sudamérica. No sé, Algo me así. suena, me suena el mismo espíritu, el mismo sistema. Es un despotismo cuando una persona está mucho tiempo en el poder, pues eso muestra que su lineamiento es tiránico, despótico y que realmente no está aplicando el sistema eh, que no es el mejor, democrático, ¿no? Muy bien, Sí. Rubiela, chévere saber eso, que los que nos ven sepan. Entonces lleva 23 años trabajando en Guinea. ¿Qué tiene que ver el trabajo tuyo y, y el gobierno? O sea, ¿qué tiene que ver tu trabajo para producir la libertad que Guinea Ecuatorial no tiene? Bueno,
En los años 87, el nuevo presidente, que es el actual, dio la libertad de culto, ¿sí? Que en el anterior fue prohibida la libertad de culto. Antes hubo una persecución. En aquellos tiempos la mayoría de cristianos migraron a Camerún, a Gabón, a Chad, a Nigeria, pero cuando se dio la libertad de culto en el año 78, 77, 78, así, eh, entonces ya las iglesias volvieron a reabrir, ¿sí? Entonces, bajo esta libertad que se dio, hubo algo muy bonito, que Juventud con una Misión acá a Colombia organizó un viaje de pastores a Guinea Ecuatorial, creo que en el 88, 89. Creo que en ese viaje fuiste allí, a Guinea Ecuatorial. Entonces, era como mirar para entrar el evangelio, ¿no? Porque ya había libertad de predicar la palabra. Entonces, en ese tiempo, pues, con la información que se trajo y se esparció por las iglesias y por diferentes bases misioneras, se empezaron a organizar equipos misioneros en Chile, Argentina y Colombia. Entonces, en el año 91 empezaron a llegar los primeros grupos misioneros, y también en ese tiempo, en el 89, 90, muchas iglesias empezaron a reabrir sus lugares de oración. Entonces, ya la gente se estaba reuniendo. Entonces fue como un despertar paso a paso, muy lento, pero fue como volver a retomar el evangelio en Guinea, predicación, otra vez llevar la palabra, plantación de iglesias. Entonces, los primeros que fueron en ese tiempo, pues vieron como el resurgir, ¿no? Del evangelio en Guinea, un evangelio que fue muy doloroso en sus tiempos de persecución. Entonces, como que volvió otra vez a despertar el evangelio allí. Y bueno, yo llegué en el segundo grupo misionero, que ya fue los que empezamos a llegar en el 97, 98, ya encontramos las cosas más establecidas, ¿no? No llegamos a trabajar desde cero, sino a continuar lo que nuestros primeros compañeros habían empezado. Entonces, en ese tiempo se empezaron muchas denominaciones, algunas que conocemos como Asamblea de Dios, la Cruzada, la Alianza y Juventud con una Misión, Misión WEC, la traducción de la Biblia. Entonces fue como una ola muy bonita que comenzó todo al tiempo, y luego llegamos como otra generación de misioneros. Y bueno, de esa generación ya solo quedamos dos misioneras, que es Ruth, ella se llama Okson Lee, ella es coreana, y yo, que somos como las más antiguas en el país en cuanto a misiones. Y bueno, ya se han levantado otras generaciones más jóvenes de misioneros, y en el transcurso de estos años hemos visto cómo la iglesia, que comenzó bajo tanto dolor y temor, ¿no? Porque aunque había libertad, no se confiaba de que, ¿verdad?, había libertad. Y bueno, decir que todavía, ¿no? No hay esa confianza plena de la libertad para predicar el evangelio, pero ahí estamos en lo que se nos permite, muy prudentemente, haciendo la obra que Dios nos ha pedido que hagamos, ¿no? Y eso ha hecho de que hoy en día, pues, tengamos ya iglesias más fortalecidas, porque en aquellos tiempos, pues, se comenzó no solamente las iglesias, sino las enseñanzas bíblicas, un instituto bíblico, las escuelas de Jucún, las escuelas de discipulado, plantación de iglesia. Entonces, la iglesia nacional se fue equipando, se fue preparando, se fue fortaleciendo. Y hoy en día tenemos pues una iglesia más preparada, más equipada, más autónoma también, porque ya pues con el transcurso de los años han tomado como ese desenvolvimiento y ya pueden hacer cosas por sí solos, ¿no?
Entonces es muy bonito ver cómo la iglesia a nivel nacional ha madurado, ha crecido. No es como, digamos, como acá, pero a comparación de cómo fueron las cosas, vamos muy bien, vamos avanzando en la plantación de iglesias, fortalecimiento, un evangelio que ha ido madurando con el paso de los años, poco a poco, pero confiando en que la obra es de Dios, no es nuestra. Entonces, Dios va enriqueciendo la Iglesia Nacional según lo que Dios quiere lograr en el país, ¿no? Entonces, es un trabajo con paciencia, un Eso quiere trabajo, decir, Rubiela, que el Evangelio en Guinea Ecuatorial sí ha traído más libertad, más oportunidades para las personas poder vivir, prosperar, desarrollarse, la familia, la educación. sí, aunque no es la misma libertad que podemos, pues, disfrutar acá, ¿no? Acá es Eh, Colombia, ¿no? sí, acá en Colombia. Es una libertad, pues, que nos permite, entre los parámetros que el gobierno nos ha establecido, pues, desenvolvernos, ¿no? Crecer, madurar. Entonces, siempre estamos muy controlados por el gobierno, por casi en todo, ¿no? Estamos Sí, controlados, pero en sí. medio de ese control se puede lograr cosas, ¿sí? Hemos podido hacer cosas a nivel nacional, a nivel local, en, en las 5 regiones que tiene el país. Hemos visto cómo se ha podido llevar el evangelio a muchos pueblitos donde hace 30 años no había ni un solo cristiano. Ya podemos encontrar comunidades cristianas reuniéndose, aunque con sus necesidades de crecer y madurar, pero ese es un proceso que Dios va haciendo en la Iglesia Nacional. Hablemos un poco de lo que estás haciendo tú ahí en Guinea Ecuatorial y en la ciudad de Bata, ¿cierto? Bata, ¿dónde estás? Sí, Bata. En la ciudad de Bata, porque ese programa hay personas que están viéndolo ahora, pero lo van a ver muchas personas en diferido, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Entonces, cuando lo vean, que la gente que lo ve, el programa acerca de África, Guinea Ecuatorial, se den cuenta lo que tú estás haciendo en Bata por medio de la educación, y si alguna persona quiere ir y apoyar el trabajo o quiere de alguna forma apoyar lo que se hace allá, pues puedan entender bien todo esto. Ustedes están trabajando en Bata, en un colegio que han creado que se llama Amiguitos de Jesús. ¿Cuántos niños tienen allí? ¿Cómo funciona el colegio? ¿Qué están haciendo? Bueno, para hablar un poco del colegio voy a hablar un poquito del trasfondo, porque todo tiene un principio, ¿no? Claro. Entonces, en el año 92, unos compañeros aquí de Jucún fueron a Colombia, Luis Alfredo Ayala con su esposa y dos solteras más, Nancy y Ruth. Fueron a Yo estaba Guinea. en el equipo. Fueron a Guinea. Sí, ellos fueron a Guinea. En ese tiempo yo también iba a ir, pero Dios me dijo, no es tiempo que esperara, entonces esperé aquí en Colombia. Pero en ese tiempo ellos pusieron muchos fundamentos para lo que hoy funciona. Entonces, una de las solteras que iba en el equipo, Ruth Nieves, comenzó con un preescolar, 37 niños. Entonces, ese fue como el inicio del Colegio Amiguito de Jesús. Y cada año se fue aumentando un nivel más escolar, ¿no? Y ya hoy en día tenemos hasta de preescolar, primaria y el bachillerato, ¿no? Y tenemos un total de 450 niños. Bastantes niños. Entonces, son 2 jornadas. En la mañana está la jornada del preescolar y la primaria, y en la tarde tenemos la jornada del bachillerato. ¿Y cuántos profesores tienen ahí? Bueno, alrededor de unos 26, 27 maestros tenemos. Entonces, eso es todo un desafío porque
hay que pagarles, ¿no? Entonces, nuestro desafío es la planificación porque no tenemos la capacidad de pagarles a todos, ya que Guinea Ecuatorial es un país 5 veces más costoso que Colombia. Entonces, es un desafío porque O sea, 5 veces, prácticamente, espera, Guinea Ecuatorial es un país más costoso, 5 veces más costoso que Colombia. ¿Eso qué quiere sí, decir? ¿Qué quiere decir eso? Que ser más costoso es donde hay más pobreza, más necesidad. ¿Qué quiere decir eso? bueno, es un país donde las cosas cuestan demasiado y Ujú. no hay recursos, ¿no? Entonces, es bastante como difícil entender esta parte. Porque, por ejemplo, allá un huevo vale 1.500 pesos. Un kilo de carne puede estar entre 80.000 a 120.000 pesos. Entonces, es un lujo, algunas necesidades, es todo un lujo, ¿no? Pero los salarios son muy bajitos. Entonces, allá un salario son $70 para un país donde es casi eso vale un kilo de carne, ¿no? Entonces, es un país bastante difícil en cuanto a economía, sobre todo para nosotros como misioneros que de pronto aquí de Colombia mandan una ofrenda, cuando uno recibe allá, uno mira y ve que es poquito dinero, pero uno sabe que fue una ofrenda dada con mucho amor, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es como administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos, ¿no? Un ministerio, el dinero, el colegio, por ejemplo. Entonces, como no tenemos toda la facultad económica para cubrir sus necesidades, lo que hemos hecho es que los padres pagan un aporte por la educación de sus hijos y con esa aportación pagamos el gasto de los maestros, o sea, los salarios de los maestros. Entonces, más o menos cada mes eh, estamos entre 12, 13 millones de pesos para pagar 27 maestros. Entonces, es un Seguro. desafío bien grande, es un desafío bien grande, pero bueno, hemos visto la gracia de Dios, la misericordia de Dios supliendo y, y hemos podido mantener el ministerio pues en todo lo que es necesario, ¿no? Para que funcione bien y podamos seguir siendo bendición, porque ese es el objetivo, bendecir a Guinea a través de la educación, porque creemos que, Yo quiero que hagamos un poquito de énfasis en eso, pero más adelantito. Eh, ¿Qué está ocurriendo con el trabajo que están haciendo ustedes de educación? 450 niños. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre socialmente? ¿Qué cambio ocurre en la familia? Porque cuando yo fui a África, a Guinea Ecuatorial, lo que yo pude observar en ese tiempo fue que había mucha pobreza y los niños comían una sola vez al día. Había mucha necesidad. Yo no sé ahora, pues tú has estado allá, si eso ha mejorado, o si todavía la pobreza es rampante y si todavía los niños comen una sola vez o ya hay más posibilidades. ¿Qué ha pasado en ese sentido? bueno, la economía de Guinea ha mejorado. Doy gracias a Dios por eso, porque en el año 94 se empezó la explotación del petróleo en Guinea. Guinea es uno de los, es el quinto país en producción de petróleo en el área subsahariana. Entonces, eso trajo un despertar económico en el país, ¿no? Pero, digamos así, el gobierno administró mal los recursos del petróleo. Entonces, ahora Guinea está bajo una sanción de Estados Unidos y ha detenido la explotación del petróleo porque esa riqueza, ese beneficio iba totalmente al presidente y su familia. Claro. Entonces, se aplicó esta sanción. A raíz de esta sanción, pues se notó que el avance que Guinea venía trayendo económicamente fue frenado, porque
Bueno, aunque los beneficios los recibía el presidente y su familia, siempre algo se escapaba por los lados, ¿no? Entonces la gente empezó a tener como más posibilidades de empleo, el gobierno supuestamente daba unas becas de estudio, entonces algunas personas fueron a Estados Unidos, a España, a Rusia, a muchos lugares a estudiar ingenierías y vinieron a trabajar en su país en esa área, pues eso significó una entrada para muchas familias, ¿no? Entonces, cuando hay empleo, a la gente le va mejor, pero cuando el empleo se detiene, pues muchas cosas también se detienen. Entonces, Guinea en el año 2002 hasta el 2011 tuvo un progreso económico y fue muy bueno. Mejoró un poco la salud, un poco la educación, el gobierno ha construido más colegios. Entonces, eso mejoró un poquito la educación porque Guinea es un país donde el 70% de su población tiene menos de 24 años. Entonces, es una Wow. población súper joven, lo cual significa que los colegios están súper llenos. Entonces, visité algunos colegios y en unas aulas pequeñas habían 60, 70 estudiantes, ¿no? Porque sobreabunda la necesidad de educación. Entonces, hemos visto que el país mejoró en algunos aspectos ya a partir del año 2008, empezamos a tener luz eléctrica y desde el 2015 empezó el agua potable. Entonces sí ha habido unas mejoras en el país, pero todo se frenó por la mala administración, ¿no? Porque fuimos Y cuando yo sancionados estuve por... allá, no había agua potable. No, no había. Había que hacer unos pozos para sacar agua. La electricidad creo que funcionaba, era si tenían las máquinas eléctricas y donde estaba pues la tenían, y era en algunos horarios que se usaba. Bueno, entonces las cosas han mejorado económicamente, pero otra vez tú dices que pues ha caído en una recepción económica debido a el castigo a que La se sanción. paró, la sanción que tuvieron. Entonces, ¿ahora cómo está? Bueno, ahorita Guinea está en una condición en que la gente mejoró, pero está luchando porque haber mejorado les gustó, ¿no? Porque trae cierto confort, pero ahora la gente no tiene cómo sustentar lo que habían avanzado. Entonces hay como un poquito más de lucha, hay un poquito más de descontento de parte de la gente. Uno escucha que la gente ahora se queja más. Cuando yo llegué a Guinea era casi un pecado capital escuchar una queja o que alguien se quejara. Entonces, ahorita la gente está como mostrando su inconformidad y eso pues a veces nos preocupa, ¿no? Nos preocupa de que haya un golpe, una protesta, porque están prohibidas las protestas, nadie puede quejarse, nadie puede poner una demanda, nadie puede... Es un gobierno con cierta libertad limitada, ¿sí? Entonces, se goza de cierta libertad siempre y cuando tú sigas los parámetros de gobierno. Entonces, hay libertad, pero cuando ya la gente se atreve a pasar de estos parámetros, va a encontrar ciertos problemas por haber pasado de allí. Entonces, Guinea está en una condición en que ha mejorado, pero ahora la gente está descontenta porque no hay cómo sustentar el confort que habían alcanzado, porque Claro, mejoraron. probaron la prosperidad, probaron una vida mejor. Después de no probar algo mejor y volver a la vida antigua, por supuesto que no va a estar contento. Sí. Me interesó mucho que dijiste que en Guinea Ecuatorial apliquen la pena de muerte. Sí, es Muy muy normal, interesante. es muy normal porque está aprobada por la Constitución de Guinea
la pena de muerte, porque bueno, la pena de muerte se considera que es para proteger al inocente castigando al que ha hecho el mal, ¿no? Porque ya esa persona que hace el mal, pues es fácil que lo vuelva a hacer. Entonces se vuelve en una amenaza para los que quieren vivir tranquilamente, para los que están confiados en una seguridad que el gobierno debe ofrecer. O sea que en Guinea Ecuatorial los únicos que hacen lo malo son los gobernantes, porque no se les puede aplicar la ley. De ahí para abajo, el que haga lo malo, lo matan. Pero hablemos Sí, de la algo así, educación. sí, sí. Hablemos de la Sí. educación. Usted está involucrada en la educación. ¿Cómo la educación? ¿Por qué invertir en la educación? ¿Por qué esforzarse en la educación en Guinea Ecuatorial, en Bata? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué efecto tiene esto en la sociedad? Bueno, cuando damos una educación donde se muestra el propósito de Dios en la vida de un niño, ¿no? Porque a veces pensamos que el propósito de Dios abarca a los adultos, pero la realidad es que desde que cuando nacemos, ya Dios nos ha dado un propósito de vida. Dios nos ha dado un propósito para pertenecer a un país, para pertenecer a una región, para pertenecer a una familia. Entonces, cuando la persona tiene ese nivel de educación, alcanza cierta libertad, ¿no? Una libertad que la produce el estudio, porque el estudio nos saca de cierta ignorancia y nos da luz de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, hemos visto cómo jóvenes que hace 20 años estaban en nuestra sala como niños de preescolar, ¿no? Pero ya hoy en día son jóvenes que ya están en Francia, en Italia, en España, en Rusia, Estados Unidos, como conozco algunos jóvenes que prácticamente nacieron en nuestra casa, ya hoy son ingenieros de petróleo. Entonces ya uno puede encontrar que ellos tienen un propósito de vida para bendecir su país. Y es algo que yo siempre les digo a los niños en el Colegio Amiguitos de Jesús. Tú vienes aquí porque queremos que tú seas bendición a tu país. Porque lamentable es el caso que hay muchos niños en Guinea que van por las calles con canastas en su cabeza vendiendo maní, vendiendo agua fría, vendiendo ropas usadas, porque son niños que prácticamente pareciera que no hay un futuro para ellos, ¿sí? Por la situación económica que se vive. Entonces, yo les digo a los niños, ustedes van a ser los futuros médicos del país, ingenieros, presidentes, ministro de educación, ministro de transporte, ministro de, bueno, muchísimas cosas que los niños pueden hacer cuando le inducimos en que ellos sean bendición del país, ¿no? Que ellos traigan bendición a su familia, que traigan bendición en las áreas en las cuales ellos van a descubrir que son llamados, porque Dios nos ha asignado áreas donde podemos traer bendición para enriquecer socialmente y moralmente una comunidad que ha sufrido mucho, ¿no? Entonces, cuando se le habla a un niño de que ellos pueden llegar a esos puestos, es como diciendo, eso también lo puedo lograr, yo también puedo ser esto. Entonces, es como darle esperanza a los niños, ¿no? Entonces, los niños en la educación encuentran esperanzas. A veces, hablando con los niños, me dicen, cuando yo sea grande, voy a hacer esto. Entonces, ya veo que hay esperanza, porque un niño que muchos años ha vivido en un poblado y piensa que su único futuro es sembrar cacahuetes, sembrar maní, sembrar plátano o yuca y, y venderlo para poder comer. Porque prácticamente así se levantaron muchas generaciones pasadas, porque ellos decían, ¿yo qué puedo hacer? No sé leer, no sé escribir, no sé hablar. Como hace tiempo atrás, muchísima gente no sabía ni siquiera hablar el idioma oficial de su país, porque los niños aprenden el español a partir de los 4 años,
porque mientras están en casa, sus primeros 2, 3 años, en casa se habla la lengua de su tribu. Claro, claro. Entonces, prácticamente el niño aprende español es a los 4 años. A veces llegan madres, yo quiero poner en tu colegio mi niño para que estudie. Una de las preguntas que yo tengo que hacerle es, ¿habla español? Me dicen, no habla español, pero baila muy bien. Eso sí, porque ritmo sí tienen. Sí, ritmo sí tiene. Entonces, creo que la educación trae esperanza a los niños, trae luz. Pero me suena muy divertido esa frase, ¿no? No sabe leer, pero baila muy bien. Pero también es muy Sí. chévere que pasen los 4 añitos con su familia y aprenden la lengua tribal. Es muy importante para que no pierdan su autenticidad, su raíz familiar. Y luego el español, pues es la lengua del país y la lengua con la que van a entrenarse. Una pregunta, Rubiela. Si alguien quiere ir a Guinea Ecuatorial, quiere ir a Bata, quiere conocer el Colegio Amiguitos de Jesús, quiere trabajar allá, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso? Si alguien dice, me gustaría ir a ayudar allá a ese colegio, me gustaría ir como maestro, o me gustaría ayudar con algo, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el contacto? ¿Cómo se hace? Bueno, inicialmente la gente tiene que tener un propósito de servicio, ¿no? Porque Guinea no es un país para turismo, en vista Claro de que que hay no. tanta necesidad, ¿sí? Y entonces yo siempre le digo a la gente, tiene que ir con un propósito, porque viendo tanta necesidad para que alguien quede allí nomás tomando fotos y paseando, es como ir a perder el tiempo, ¿no? Además, Sería casi le lindo. dejan tomar fotos. Sí, es prohibido prácticamente. Claro. No es, sí, definitivamente no es un país para ir a turistear. Esa es la palabra No, clave. sí. Entonces, tiene que tener claro el propósito con que va. Entonces, si quiere ir con nosotros a Guinea, Juventud con una misión, entonces ponerse en contacto y se le da todas las orientaciones para que pueda adquirir el visado para entrar al país, porque ese visado requiere un permiso de entrada primero. Entonces se hace todo un proceso en las oficinas de gobierno, migración, seguridad nacional y todo, para que ellos den la aprobación. Entonces, si el gobierno da la aprobación de que sí puede entrar al país, ya con este documento puede ir a un consulado de Guinea a buscar su visa. Y bueno, ya teniendo esto en regla, sería pues organizar los pasajes, que cada quien tiene que costearlos. Entonces, y será un gusto que alguien diga, mira, yo quiero ir a ayudar, yo quiero ir a enseñar al menos a los niños Biblia, ¿sí? A leerles la Biblia. Ya eso sería un trabajo maravilloso que puede hacer. Entonces, hay mucho para hacer en Guinea. Las Claro, se puede enseñar necesidades leer, están. a leer, se puede enseñar manualidades, se puede enseñar a hacer cosas, Artes. manuales de arte, se puede enseñar a trabajar, se puede enseñar a Ujú. usar los recursos naturales bien, a que haya cómo sembrar tomatico, cómo sembrar cebollita, cómo, en fin, que los niños aprendan cosas que les ayuden en su vida diaria. Entonces, si la gente quiere ir a Guinea Ecuatorial, el único país de África que hablan español, donde tú estás, entonces tiene que hacerlo, comunicarse con la gente de juventud, con una misión, y ellos les guiarán a este proceso de contactar a ti y ayudar a que mostrar el camino para la documentación y también pues qué va a hacer allá, ¿no? ¿Qué va a hacer? Porque como no es un país de turismo, pues, ¿qué va a hacer? Que va a ayudar, de qué forma va a ayudar. Ujú. Y también, pues el que vaya allá tiene que tener sus recursos para sustentarse localmente, ¿cierto? Sí. Bueno, es un país, como dije hace poco, es bastante caro, entonces más o menos tiene que planificar unos $500 mensuales, ¿sí? Para estar en Guinea.
Aunque bueno, apretando los gastos, pues uno puede vivir con un poco menos, pero ese es como el promedio para vivir un poco mejor y poder lograr más cosas, porque a veces puede que estemos en el lugar y queremos hacer cosas, pero no tenemos los recursos, ¿no? Porque Claro, sacar los recursos de la gente a veces es difícil, como tú dices, que la gente come un día, una vez al día y aún sigue siendo así. Hay una sola comida al día. pues que vayan Entonces, unos que estemos gorditos eso, sí. para que al comer una sola vez al día, pues hagamos dieta. Bueno, Rubiela, pues muchas gracias por venir hoy a este programa de gobierno y conocerte, saber el trabajo que estás haciendo ahí en Bata con el Colegio Amiguitos de Jesús y saber de que a través de la educación están transformando la sociedad, levantando nuevas personas con una nueva idea, con esperanza, como dijiste, porque la esperanza le da el Evangelio, la esperanza le da el conocimiento, el estudio, que las personas tengan en las ideas correctas. Pues gracias, Rubiela Vaca Castilla, por acompañarnos hoy aquí en la emisora Busco en Ti. Pues despídete de Muchas las gracias a personas. ustedes. Es un honor poder participar con ustedes hoy y dejar esta inquietud, ¿no? De que hay un país africano que puede ser bendecido por estas personas maravillosas que nos acompañaron en el programa de hoy. Entonces, muchas gracias por permitirme hablar de África y es un honor. Gracias, Rubiela. Espero en un futuro que podamos mostrar algunas cosas, fotos o videos de Sí, África aquí en el claro. programa y como que iluminar un poco más las posibilidades de lo que se puede hacer ahí. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy, a los que nos verán en diferido. Muchas gracias por interesarse en África, por interesarse en Guinea Ecuatorial y sobre todo por interesarse en la educación y cómo a través de la educación se puede transformar una nación, un país completo y por supuesto un continente. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, martes 4 p.m. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Muchas gracias. Dios les bendiga.